Buen día. El tema que traemos a colación hoy es la localización de la planta química. Vamos a abordar el tema de localización de la planta a través de estas tres secciones. Vamos a arrancar hablando de generalidades sobre qué significa localizar una planta química. Segundo, vamos a delinear un poco los factores que más influyen en la ubicación de una planta. Y tercero, vamos a hacer un pincelazo muy breve sobre de qué trata y en qué consisten los métodos de cálculo más usados durante la formulación de un proyecto para ubicar una planta. Arranquemos con las generalidades, es decir, lo que significa localizar una planta química. Lo primero que tenemos que decir es que localización de planta es uno de los temas que termina siendo trascendentales para la viabilidad de un proyecto de inversión. Y a su vez, es una de las más difíciles de tomar. Tres motivos hacen de que sea trascendental y difícil de tomar. Primero, es una decisión que se toma solo una vez. Y esta decisión se toma durante la formulación del proyecto. Es decir, lo que ustedes están haciendo en este diseño básico de este semestre. Segundo ingrediente, es una decisión que difícilmente conviene cambiar. Esto debido a que una vez montada la planta y puesta en funcionamiento, difícilmente las circunstancias económicas o sociales o ambientales de un nuevo lugar donde convendría más poner la planta van a compensar los costos de capital y el tiempo que se consumiría en desmantelar, trasladar y volver a instalar la planta en otro lugar nuevo. Y el tercer ingrediente que lo hace trascendental y difícil de tomar esta decisión es que el verdadero impacto de escoger X o Y lugar donde nos conviene ubicar la planta, ese impacto solo se puede medir bien, es a largo plazo. Entonces es muy difícil desde las etapas de formulación del proyecto tener una buena certeza de que efectivamente cierto lugar es la mejor ubicación posible para una planta. Es difícil, más no es imposible, y obviamente esto depende del caso. Entonces, ¿cada cuánto hay que hacer un ejercicio de localización de planta? Pues hay tres situaciones obvias. La primera, que es la que nos compete a nosotros en este semestre, es crear instalaciones de una planta nueva en un lugar absolutamente nuevo, en un lugar virgen, que es lo que se conoce como el grassroots, en terreno virgen. Esta es la situación más obvia en la que usted necesita aplicar un ejercicio de localización de planta, porque usted no sabe dónde la va a ubicar. La segunda situación es cuando se está estudiando la viabilidad de cerrar unas instalaciones ya existentes, desmantelar esa planta, trasladarla a un nuevo lugar y en ese nuevo lugar volver a hacer esa nueva instalación. Esa situación, que también es posible, difícilmente ocurre en las industrias a gran escala. Se presentan más comúnmente y es más viable en industrias de pequeña escala, debido a que los CAPEX de industrias pequeñas hacen de que ubicar en X o Y lugar presente unas mejoras ya sea en los costos de operación o en las condiciones comerciales que hagan que compensen el traslado de la planta. Pero a gran escala esto difícilmente se vuelve viable, pero obviamente sí han ocurrido casos donde se presenta de que sí es más rentable. Y en los pocos casos donde se ha presentado que esto es así, es en los casos de las multinacionales que trasladan sus empresas de países del primer mundo a países del tercer mundo, o países con amplias ventajas tributarias o amplias ventajas laborales que hacen que los ahorros en costos de operación, ¿cierto?, sean lo suficientemente atractivos como para
pagar todos los costos de capital que va a implicar el cierre traslado de la planta. Esto obviamente depende de cada caso. Y la tercera y última situación donde suele necesitarse evaluar si hay que hacer una localización de planta es si hay que expandir una instalación existente. Entonces, a veces la disyuntiva está de que el mercado puede ser más favorable de lo que usted pensaba, ¿cierto? Y puede usted entonces necesitar aumentar la capacidad de la planta. Ahí en ese instante es donde usted tiene que preguntarse si qué es mejor, expandir la planta que ya tengo o montar una planta absolutamente nueva en un lugar totalmente nuevo. Suele ser la variable, la opción más viable, expandir, más que construir una planta en un lugar nuevo. Por la cuestión del CAPEX, como había mencionado, los CAPEX suelen ser muy altos cuando usted tiene que montar una planta absolutamente nueva. Entonces la opción menos costosa es expandirse. El problema de las expansiones es responder la pregunta del millón. ¿Hay suficiente espacio en las instalaciones actuales que me soporten una expansión? Este es un caso que se tiene que analizar con cuidado, porque esto del espacio tuvo que haber sido previsto desde la formulación del proyecto original. Usted debió haber comprado el espacio suficiente para las instalaciones, que es la capacidad que usted pensaba que iba a usar, pero de haber comprado terreno adicional contiguo en el que está instalada la planta, para haberlo dejado como previsión por si iba a ocurrir una expansión. Ejemplos de esto donde se han tomado malas decisiones por no ver el mercado. Voy a traer un ejemplo que nos compete a nosotros aquí en Bucaramanga. Y es un caso visible que todos lo hemos visto, muchos de ustedes ni siquiera se han dado cuenta. Ubiquémonos espacialmente. Aquí estamos en Google Earth. Ubiquémonos en Papi Quiero Piña, que toda persona que vive en Bucaramanga conoce ese punto de referencia. Lo que tenemos en la imagen hacia la izquierda y hacia arriba es la autopista que va hacia Bucaramanga. Y de la parte derecha hacia abajo es la autopista que va hacia Piedecuesta. Todos hemos pasado por este punto. Ahora el ejemplo no es Papi Quiero Piña, simplemente es nuestro punto de referencia. Vamos a desplazarnos hacia la vía Piedecuesta. Y todos ustedes, estoy casi seguro, han visto en algún momento que sobre esa autopista, acercándonos al puente de intersección hacia una de las entradas de Florida Blanca, hay una planta muy visible, que es la planta de beneficio de Mapollo, que queda justo antes de la curva de este paso elevado. Miremos la imagen. Estoy casi seguro que todos ustedes reconocen esta imagen. Bueno, el Metrolínea, no me refiero al Metrolínea, giremos. Me refiero a la planta que está al frente de esa parada de bus, que es la planta de Mapollo. Este es un ejemplo clásico de cómo no se pensó de forma correcta a largo plazo una planta, y eso les ha traído problemas. Ustedes que son muy jóvenes obviamente siempre la han visto así. Yo, que soy más viejito, conocí esta planta en los finales de los años 80, que es donde tengo memoria que esta planta ya existía. Cuando esta planta la instalaron, estaba absolutamente toda la planta resguardada dentro de las paredes de la empresa. Es decir, nada de estas instalaciones que estamos viendo aquí, ni estas escaleras, ni estos ductos, ni estas tuberías, ni estos equipamientos estaban en la parte, eran visibles para nosotros, porque la planta era muy pequeña, era de pequeña capacidad, toda cabía dentro de las paredes de la edificación original de ladrillo que vemos ahí. Esta planta, el mercado para esta industria empezó a crecer y a crecer tanto que a ellos les tocó expandirse por fuera de las paredes, y como podemos ver, parte de las instalaciones están en la zona exterior de la edificación.
aquí hay un agravante. Si observamos el mapa, por la parte de arriba, acerquémonos más. Esta planta fue idealizada para instalarse a las afueras de la ciudad, cerca de un río, que es una de las casi reglas de toda planta química, que es cerca de una fuente hídrica, ¿cierto? Después discutiremos por qué. Pero esta planta fue construida en un espacio demasiado pequeño, tanto que las expansiones que han necesitado con el futuro están desbordando el espacio realmente seguro que debería hacerse esta instalación. Hoy en día hay equipamiento por fuera de las paredes, hay equipamiento que está muy cerca del paso de los transeúntes y los pasos de los vehículos, y ya no tienen para dónde más expandirse. Si el mercado de beneficio de aves, que es el fuerte de esta industria, se incrementa un 30% más, por decir algo, pues obviamente esta ubicación en este espacio no les alcanza para cubrir ese mercado. Tendrían necesariamente estar en una disyuntiva: o cierro esta planta y creo una planta que cubra la capacidad que yo tenía más la del nuevo mercado, o tengo dos plantas nuevas pequeñas. Esas son las disyuntivas que se toman por haber hecho una no muy buena decisión desde el comienzo. Desde el comienzo, hace 20, 30 años, que fue la primera vez que se instaló esta planta, que era haberla ubicado en un rinconcito muy estrecho de espacio, sin pensar en el mercado del futuro. Entonces, esto es un ejemplo claro de cómo una mala decisión de cantidad de terreno puede tener consecuencias en el futuro, es una disyuntiva de usted no saber cuál es la mejor opción. Pero bueno, hay métodos matemáticos para elegir eso. Entonces, eso es parte del trabajo de localización de planta que uno podría hacer en la práctica. Bien, esas son las tres situaciones clásicas donde uno tendría que aplicar un ejercicio de localización de planta, creando instalaciones de unas plantas absolutamente nuevas, trastear plantas, o la disyuntiva entre ampliar una existente o trasladar a una nueva, completamente nueva y más grande. Bien, pasemos al tema de los factores que influyen en la localización de una planta. Existen aquí listos 6, pero obviamente hay muchos más que pueden afectar la toma de decisiones de en dónde debo yo localizar una planta. Algunos de estos son obvios, otros no tanto. Vamos a explorar cada uno brevemente. El primero, cantidad de terreno requerido. El segundo, las facilidades de transporte. El tercero, la disponibilidad de servicios. Cuarto, el clima. Quinto, la disponibilidad de mano de obra. Y sexto, y muy analizado por los gerentes de proyectos, que son los escenarios tributarios, entre otros más factores que también pueden influir. Empecemos con los tres primeros. Cantidad de terreno requerido. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero al cálculo que ustedes también deben hacer dentro del diseño básico de la planta, que es saber cuánto espacio se necesita para la instalación de los equipos y todos los accesorios que se necesitan para el funcionamiento de la planta. En cantidad de terreno requerido hay que evaluar si existe disponibilidad física y comercial de todo el terreno que yo necesito. ¿A qué me refiero a disponibilidad física? A que yo en mis cálculos puedo decir que necesito 1000 metros cuadrados para instalar la planta. Pero, pregunta, en el POT, en el plan de ordenamiento territorial de la ciudad donde yo aparentemente me conviene poner la planta, en el CPOT existe disponibilidad de 1000 metros cuadrados de zona industrial para yo instalar una planta de zona industrial. 1000 metros cuadrados seguro en cualquier ciudad lo consigo.
Pero 1000 metros cuadrados donde yo puedo instalar una planta química, esas son las cosas que hay que preguntarse. No hay que elegir ciudades o regiones simplemente porque hay espacio. Hay que mirar el plan de ordenamiento territorial a ver si esos metros cuadrados que yo necesito efectivamente sí existen. Si existen físicamente. Y segundo, si comercialmente están disponibles. ¿Sí? Si están a unos precios adecuados o no, para yo acceder a ellos. Entonces, la disponibilidad física y comercial, si están a la venta de esos espacios, pues entonces hay que tener en cuenta para candidatizar a una ubicación de una ciudad o una región como posible lugar donde vaya a ubicar mi planta. El otro tema que les había mencionado con el ejemplo de la planta de Mapollo. Existe posibilidad de expansión, es decir, además del espacio fijo que necesito para mi planta, ¿será posible expandirme en ese lugar? Son las cosas que también tienen que incluirse como evaluación dentro de las posibilidades. Y lo otro, tener en cuenta de que necesito espacio para almacenar inventarios y tratar desperdicios, porque eso no lo estamos teniendo en cuenta en el diseño básico explícitamente. Explícitamente no. Sabemos que eso es un tema tácito, que por el hecho de estar trabajando diseño básico no lo estamos incluyendo. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo y tenerlo en cuenta por lo menos al nivel cualitativo si quiere. En cuanto a facilidades de transporte, vale decir de que esta es quizás la variable que suele influir más en la toma de decisiones de la localización de la planta. Y cuando hablamos de facilidades de transporte, pues nos referimos básicamente a qué tan fácil es el acceso y qué tan bajos son los costos de transporte, tanto en materias primas como productos. Porque puede que uno de los dos o los dos estén pesando demasiado sobre los valores de flujo de caja del proyecto y entonces me estén impactando de manera importante la rentabilidad del proyecto. Ejemplos sencillos. Cuando el producto es perecedero. Cuando el producto es perecedero, prácticamente no hay que hacer muchos cálculos. Se sabe a priori de que si el producto es perecedero, lo que hay que hacer es ubicar la planta lo más cerca posible del mercado donde están los clientes. O en una situación donde tengo uno o muy pocos clientes, todos ubicados cerca entre sí, y si el volumen de mis ventas prácticamente se concentran en esos pocos clientes, pues evidentemente yo tengo que poner mi planta lo más cerca posible de ese lugar. Situaciones ocurren también con las materias primas. Hay materias primas que son muy difíciles de transportar y por la dificultad de transportar o por el difícil acceso, sus costos de transporte suelen ser altos. Tanto, comparado con el producto, que definitivamente a veces las materias primas son las que mueven la balanza de toma de decisiones hacia que la planta debe estar localizada cerca de la fuente de materias primas. Puede ocurrir las dos situaciones al tiempo, tanto materias primas como productos pueden salir de muy costosas o de difícil acceso. Entonces hay multiplicidad de situaciones y pues los métodos de cálculo que veremos después pues dan ideas de cómo sopesar todas esas cosas al mismo tiempo. El otro tema que nos trae a continuación es la disponibilidad de servicios. Y cuando nos referimos a eso, nos referimos a qué tan fácil es el acceso, qué tanta cantidad y qué calidad, por ejemplo, de agua se necesita. Es casi regla cuando se diseñan plantas químicas nuevas de que la planta química debe ser construida lo más cerca posible a una fuente hídrica. ¿Por qué? Porque el agua es una de las sustancias más comunes, de uso más común dentro de cualquier naturaleza de planta química que se trate. Casi siempre el agua es uno de los elementos primordiales y los de mayor consumo. Por lo tanto, es casi regla estar cerca de una fuente hídrica natural porque sale mucho más barato captar agua de una fuente natural que recibir agua del sistema de acueducto de alcantarillado municipal.
Obviamente, para usted poder captar agua debe solicitar permisos ambientales, porque no es permitido captar agua con ánimos de lucro y con fines industriales sin el permiso de la autoridad respectiva. Entonces, el fácil acceso, la cantidad y calidad de agua es de las cosas que en el 90% de los casos de la industria química, de una planta química, hay que tenerlo garantizado de que se tenga disponible. Y pues obviamente también tener en cuenta el acceso a otros servicios, como la facilidad de disponer de combustibles o de energía eléctrica. Por ejemplo, una planta ubicada en medio de la selva, pues obviamente tendré grandes dificultades de disponer tanto de combustibles como de energía eléctrica, porque hasta allá seguramente no llega la red de sistema interconectado nacional. Entonces, puntos demasiado alejados o de difícil acceso, o de donde no me llegan ciertos servicios que yo voy a consumir mucho de acuerdo al diseño de la planta que hice, pues eso demeritan o perjudican la selección de ciertas ubicaciones de planta, que en otros términos, por ejemplo, de materias primas o de cercanía de clientes, pues sí me podría favorecer, pero desde el punto de vista de servicios me puede desfavorecer. Entonces hay muchos pros y contras que hay que sopesar aquí. Otro tema que también influye, que muchas personas lo subestiman, pero que puede influenciar mucho. Por ejemplo, el clima, la disponibilidad de mano de obra y este último, que es el que muchos gerentes de proyectos de inversión le prestan especial atención, que son los escenarios tributarios. En cuanto al clima, el clima afecta directamente en el tema de mantenimiento de los equipos. Hagamos una comparación sencilla. Comparemos una planta a nivel de Medellín o de Bucaramanga, ciudades de clima templado, de altura media, ¿cierto?, sobre el nivel del mar, y comparémosla con esa misma planta ubicada en Cartagena. Los costos de Cartagena, Barranquilla o Santa Marta, cualquier ciudad al lado del mar. Los costos de mantenimiento en la ciudad de Cartagena serán de lejos mucho mayores que los de esa misma planta ubicada en una ciudad de clima mucho más templado como Bucaramanga o Medellín. La respuesta, sencilla. Cerca al mar, como en Barranquilla, Cartagena o Santa Marta, pues la presencia de salitre en el aire afecta enormemente el desempeño metalúrgico de los equipos. Los equipos se van a oxidar muy rápidamente estando en medio de esas atmósferas que fomentan la corrosión. En cambio, en ciudades templadas como Bucaramanga y Medellín eso no ocurre. Ciudades como Bogotá tienen una pequeña desventaja, que es la frecuencia de lluvias. Son ciudades mucho más lluviosas que ciudades templadas, y entonces sabemos muy bien de que la presencia de agua sobre superficies metálicas también acelera bastante el proceso de corrosión. Entonces, cuantificar esta variable es bastante difícil. Cuantificar los costos de mantenimiento de acuerdo al piso térmico o a la lluviosidad o al salitre, convertir eso en dinero no es tan fácil, y no hay muchos métodos para hacer eso. Entonces casi siempre se hace desde el punto de vista un poco cualitativo, se aborda este tema, pero sí influye. Lo otro es la eficiencia de algunos equipos. Ahí anoté servicios industriales, pero pueden ser muchos equipos cuya eficiencia termodinámica se ve afectada por el ambiente. No opera lo mismo una caldera en la ciudad de Cartagena a como opera en la ciudad de Bogotá. El delta de temperatura entre el interior y el exterior de la caldera es muy diferente en cada una de las dos ciudades, y eso automáticamente, si se afecta el gradiente de temperatura, pues todos lo sabemos, se afecta directamente el flujo de energía y la velocidad con la que se transfiere la masa, la energía y la cantidad de movimiento. Entonces puede afectar, no mucho, pero puede afectar en algo la eficiencia de varios procesos, el efecto del clima. El otro tema a tratar es la disponibilidad de mano de obra.
Este factor es quizás de los que menos influye, pero de todas formas vale la pena mencionar que se debe tener en cuenta. Disponer la mano de obra afecta en qué sentido? Afecta en el sentido de que dependiendo de donde yo decido ubicar la planta, no siempre voy a tener disponible en ese lugar toda la mano de obra calificada o con el nivel que yo necesito o que el proyecto exige. Me explico. Instalar una planta en, por ejemplo, la ciudad como Cartagena trae ventajas de que ya es una ciudad industrial. Ya tiene centro de capacitación donde vive gente que ya está formada en distintos aspectos industriales. Es fácil conseguir allí mano de obra para instalar cualquier planta, casi de cualquier naturaleza, y de tener acceso ahí a esa calidad de recurso humano. Cosa muy diferente sería a ponerlo la planta en un lugar en medio de un desierto, en medio de una selva, donde no cualquier persona va a viajar hasta allá, vivir allá por semanas o meses para construir la planta o cuando ya esté construida, operarla. No todo el mundo está dispuesto a tener un estilo de vida de ese tipo. Entonces, no siempre se dispone de mano de obra calificada en todos los lugares que a mí se me ocurra. Hay industrias, obviamente, en que la paga es tan buena que obviamente la gente, por más remoto que sea el lugar, van allá. Y obviamente el caso es la industria del oil and gas, ¿sí? Del petróleo. La industria del petróleo, los sueldos son tan altos para ciertos trabajos que se sabe que son peligrosos y que se operan en lugares de difícil acceso, pero los salarios son tan buenos que la gente hace sus sacrificios y hacen todo su estilo de vida alrededor de ese tipo de labores. Unas cosas por otras. El último punto aquí en cuestión es el segundo, y para algunos gerentes de proyectos es el primer factor de influencia en la toma de decisión de la localización de la planta, que es el escenario tributario. Escenario tributario, como su nombre lo dice, pues es básicamente los impuestos. Entonces, los impuestos, pues como me imagino ya muchos han consultado, de acuerdo a lo que han tenido que averiguar, que yo les he asignado en clase, los impuestos, hay impuestos nacionales y hay impuestos locales. Los impuestos nacionales, pues obviamente, dependiendo del país donde usted se ubique, pues habrá una diferenciación de impuestos en cada lugar. Pero adicionalmente, cada municipio, por lo menos por el caso de Colombia, en cada municipio sí existe cierta potestad de los municipios, de los alcaldes, de poner ciertos impuestos a ciertos sectores de la economía o de la sociedad de acuerdo a su criterio. Entonces hay lugares del país que se prestan para mayores o menores impuestos de acuerdo a las actividades que habitualmente se desarrollan en esos lugares, e inclusive hay lugares como las zonas francas, creados por los gobiernos nacionales, no por los municipios, creados por los gobiernos nacionales, para en esos lugares tener incentivos tributarios, unos descuentos bastante importantes en impuestos que estimulan la creación de empleo en esas regiones o en esos sectores. Entonces, los gerentes de proyecto suelen andar a la caza de ese tipo de sitios y suelen limitar sus posibilidades de ubicación de plantas a los lugares donde haya algún tipo de incentivo tributario, y los lugares donde no hay ningún incentivo tributario suelen despreciarlos como opción. No es regla, pero porque obviamente hay otros ítems aparte del tributo que puede favorecer un sitio que no tenga ese tipo de incentivos. Eso es obviamente, como siempre, dependiendo del caso. Cada uno de los 6 ítems que hemos visto aquí influyen tanto positiva como negativamente, y la mayoría de ellos son independientes del uno del otro. Así que mientras el uno puede ir sumando favorablemente para una ubicación de planta, el otro factor puede estar pesando negativamente y mucho en ese mismo sitio.
Entonces, uno debe realmente aplicar un método que ayude a tener en cuenta la mayor cantidad de factores de influencia y para que le ayude a uno a tomar la mejor decisión.